Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos este día. Pues ya casi terminando la semana y terminando el mes. Así que, pues gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque estaremos hablando de los tipos de abdominoplastias que existen y, pues, bueno, cuáles son, cuándo se aplican, cómo se hacen. Estaremos platicando sobre ello. Y en el segundo bloque estaremos platicando del síndrome de Peter Pan, que según me dicen es muchísimo más común ahora de lo que uno podría pensar. Y bueno, eso nos interesa a todos los hombres, así que ojo, estaremos hablando sobre ello en el segundo bloque. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que puedan enviarnos pues mensajes o cualquier tipo de sugerencia para este espacio. Comenzamos el programa y me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Rayón. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, Gil, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Oye, pues platicaremos de la abdominoplastia. Cuéntame primero cuál es este procedimiento y ya después nos involucramos en cuáles son los tipos que existen, ¿te parece? Claro, mira, este es un procedimiento que ya tiene muchos años que se inventó, ¿no? Algún cirujano plástico hace muchos años lo inventó y se ha ido medio perfeccionando a través de los tiempos. Y básicamente el objetivo de este procedimiento es quitar el exceso de piel que tenemos en el abdomen, ¿no? Y este exceso de piel normalmente es el que se produce por cambios de peso, ¿no? Por subir de peso y luego bajar de peso, o lo más común en los embarazos, ¿no? Que la piel es la que se estira y cuando uno baja de peso o pasa el embarazo, esa piel que se estiró ya no regresa al 100% como estaba, sino siempre va a quedar un poco de flacidez en el abdomen. Y así sucesivamente cada vez que subamos y bajemos de peso o cada vez que tengamos un embarazo, ¿no? Aquí lo interesante es que, pues sí, prácticamente es como estirar toda la piel y cuando mencionamos abdominoplastia, pues pensaríamos que es solamente al frente, pero tengo entendido, según me has dicho, que también se puede hacer por la espalda, ¿verdad? Es correcto, sí, el nombre de ese procedimiento cuando es en la espalda se llama torsoplastía o lifting de glúteos, ¿no? Cuando juntamos o cuando unimos estos dos procedimientos, hasta hacemos, digamos, todo el cuerpo, todo el contorno corporal, tanto abdomen como espalda, le llamamos abdominoplastía 360 grados, ¿no? Porque como que le da la vuelta completa al paciente. Oye, y entonces, ya que sabemos de qué estamos platicando, ¿cuáles son los diferentes tipos que existen? Correcto. Entonces, mira, lo más importante es que la mayoría de las pacientes confunden un poco esto, ¿no? Entonces, algunos pacientes como que no saben si lo que les corresponde, lo que está indicado en ellos es solamente hacerles lipo o solamente hacerles una abdominoplastía y qué tipo de abdominoplastía. Eso es algo que a veces las pacientes no lo saben y a lo mejor tienen una idea confusa. Básicamente, una liposucción sola se hace o se realiza en pacientes jóvenes que a lo mejor no han tenido bebés o no han tenido estas fluctuaciones de peso y no tienen o muy poquita o casi nada flacidez en el área abdominal. Entonces, normalmente para esas personas es para quien está indicado solamente una liposucción. Si la paciente ya fue mamá o ha tenido periodos donde subió de peso y luego bajó de peso, probablemente estemos ya hablando de una abdominoplastía. Y hay diferentes tipos de abdominoplastía para diferentes casos. Ejemplo, una paciente que a lo mejor llegó a perder más de 40 kilos por cualquier método, ya sea por una cirugía bariátrica o por a lo mejor una dieta, etcétera, y va a quedar con eso, con un exceso de piel grande, ¿no? Después de haber perdido esa cantidad de peso. Entonces, para esas pacientes o esos pacientes existe una abdominoplastia que se llama en flor de lis. Y esta flor de lis, digamos que vas a tener la incisión clásica que va del ombligo al pubis, ¿no? Todo ese rombo de piel, pero aparte vas a quitar piel de la parte de arriba que va aquí arriba hacia las costillas. Y esto es lo que hace que a lo mejor la paciente vuelva a tener un poco más de cintura, aparte de quitar ese exceso de piel del centro. Entonces, este tipo de abdominoplastia llamada flor de lis es una abdominoplastia que se reserva para pacientes con mucha pérdida de peso, ¿no? Ni con mucho exceso de piel. Existe la abdominoplastia convencional, que es la que normalmente hacemos y que la mayoría de las pacientes que ya fueron mamás se les realiza, y esta es sin la parte de arriba, digamos, es solamente quitar este rombo de piel que va del pubis al ombligo, ¿no? Existe algunas pacientes que a lo mejor son muy jóvenes, solamente han tenido un embarazo, son muy delgaditas y produjo solamente un poco de flacidez en la parte inferior del abdomen, digamos del ombligo para abajo.
Y a ese tipo de pacientes se les indica la mini abdominoplastía. Esto quiere decir que vas a quitar piel del ombligo perdón, del pubis hacia el ombligo solamente unos centímetros, unos 8 o 10 centímetros, y eso te va a permitir estirar la piel del ombligo hacia abajo. Entonces, dependiendo de la cantidad de piel que tenga cada paciente, es el tipo de abdominoplastía. Existen otros tipos, por ejemplo, como el que hablamos, el del abdomino 360, y un último tipo de abdominoplastía es la abdominoplastía reversa. Esa abdominoplastía reversa es cuando la paciente a lo mejor tiene más flacidez en la parte superior del abdomen, o sea, del ombligo hacia arriba. Esa paciente ya se sometió a un levantamiento de busto, o sea, quiere decir que ya tiene una cicatriz por debajo del busto, y entonces ahí lo que tú puedes hacer es estirar ahora al contrario, en lugar de que sea hacia abajo, tú estiras hacia arriba y ocultas esa cicatriz en la misma cicatriz que ya tiene en el busto. Esa se llama abdominoplastía reversa. Y es un poco de todos estos tipos, es una abdominoplastía que se hace muy poquito porque tiene que tener esas condiciones muy específicas, ¿no? Oye, la verdad es que estoy maravillado porque nunca me había puesto a pensar en la gran cantidad de variaciones que puede haber en este procedimiento. Ahora, en esta última que me dices, ¿solamente quedan estas cicatrices abajo del busto o también hay que hacer, digamos, pues el espacio entre los dos senos y a los costados? Digamos, no, bueno, yo creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Las incisiones para la mastopexia, pues son como en el pliegue inframamario. Aquí lo que va a pasar es que esas dos se van a unir, se van a encontrar una con otra, ¿no? Porque no podríamos subir porque aquí sobraría piel. Entonces se van a unir una con otra y listo. Las laterales quedan exactamente a la misma altura, o sea, no tienen que irse más hacia atrás, hacia la espalda. O sea, simplemente van a quedar justo en ese pliegue. Y esto es como te digo, a lo mejor son casos muy específicos, pero te voy a dar un ejemplo. Una paciente que a lo mejor ya se hizo un abdomen, volvió a subir y volvió a bajar de peso, o volvió a ser mamá y ya se había hecho un mommy makeover. Y entonces ahora, digamos que la parte inferior todavía la tiene bien, pero volvió a tener flacidez en el abdomen superior y ya tiene una cicatriz de una mastopexia anterior. Ahí tú puedes mejorar otra vez la mastopexia y volver a hacer esta abdominoplastia reversa para mejorar la cuestión del abdomen. Ahora, ¿sugieres en un momento dado, si una mujer piensa tener a lo mejor 2 o 3 embarazos, esperarse hasta que termine sus embarazos para hacer este procedimiento? ¿No es muy riesgoso el hacerlo, digamos, pues a lo mejor después de cada embarazo? Sí, precisamente, o sea, sí. Si una paciente dice, va a ver, yo ya llevo 2 embarazos, pero quiero un tercero, pues sí, lo mejor es espérate al último, porque si no, pues digamos, una pérdida de tiempo, porque vas a tener que volverte a realizar el procedimiento y vas a tener que pasar otra vez por una recuperación y vas a tener que correr otra vez un riesgo, que es el riesgo normal de entrar a un quirófano, y vas a tener que tener un costo. Entonces, lo ideal es eso. Algunas pacientes me preguntan, oiga, doctor, es que en mis planes está embarazarme el próximo año. No, espérate, mejor embarázate y después regresa. Es que, doctor, mis planes de tener un hijo son a 5 años. No, pues sí, realízate el procedimiento, pues lleva 5 años de disfrutar, ¿no? El cuerpo como tú lo deseas y ya después volveremos los retoques, ¿no? Todos estos procedimientos siempre van acompañados de liposucción. Eso no se quita, o sea, siempre en cualquier tipo de abdominoplastia, siempre se acompaña la liposucción para mejorar ese contorno. En algunas o la mayoría de las pacientes hacemos lo del corset, que ya le llaman, o la faja por dentro, o como el nombre correcto es plicatura del recto abdominal, que es lo que te hace que el abdomen vuelva a quedar plano. Inclusive en algunos se puede hacer el doble corset, que sería aplicar la parte en medio y aparte la parte de los oblicuos para que el abdomen esté más tenso todavía. Y en algunos casos también la grasa que sacamos o que ocupamos, también las podemos injertar en los vientres musculares del recto abdominal y de los oblicuos para que el abdomen se vea mucho más definido, o sea, digamos como que ese músculo crezca, tenga más volumen y que cuando nosotros hagamos la abdominoplastía, pues se vea un abdomen bien definido y fuerte, ¿no? Entonces, todas estas variantes se pueden hacer en cualquiera uno de estos tipos de abdominoplastía, ¿no? A ver, y te tengo 2 preguntas de los 64,000 pesos. La primera, ¿qué pasa con el ombligo? O sea, ¿si lo reubican o desaparece? Y la segunda, ¿qué se hace con toda la piel que sobra? ¿Se usa, por ejemplo, se puede utilizar para algún tipo de injerto para otra persona? ¿O qué se hace con este excedente? Ok.
En el único tipo de abdominoplastía que nosotros no modificamos el ombligo, o más bien no le hacemos una incisión alrededor del ombligo, es en la mini abdominoplastía. ¿Por qué? Porque la incisión no va a llegar hasta el ombligo. Este es el ombligo, la incisión va a llegar acá. Lo que vas a hacer es traccionar esto, tal vez el ombligo baje un poco y en lugar de estar cerrado se haga un poquito más como vertical, ¿no? Eso va a pasar en las minis. En la abdomino de flor de lis, en la convencional o en la abdomino reversa, ese ombligo, cuando tú quieres despegar, le vas a hacer una incisión alrededor para que la piel se suelte. Entonces sigues despegando, el ombligo se quedó acá. Cuando estiras la nueva piel, ¿no? Y ya llega hasta el pubis, tú vuelves a hacer un orificio en la piel por donde vuelve a salir tu ombligo. O sea, digamos, es tu mismo ombligo. O sea, realmente no es que nosotros hagamos otro, simplemente hacemos un orificio por donde vuelve a salir en una posición más arriba porque estiraste la piel, ¿sale? Y en la segunda pregunta, la piel no se puede ocupar más que, por ejemplo, sí nos ha tocado casos de cirugía reconstructiva donde a lo mejor la paciente requiere un injerto, ¿no? O un colgajo y ella tiene ese exceso de piel porque ya fue mamá. Entonces nosotros podemos ocupar toda esa piel para nosotros hacer una reconstrucción de mama, que es un colgajo que se llama TRAM, o si tuviera alguna lesión en la pierna o tal, de ahí podemos quitar esa piel y trasplantarla o injertarla, perdón, en el mismo paciente. Pero esto no puede ser usado para otros pacientes, no solamente puede ser usado en el propio paciente porque habría un rechazo inmediato, ¿no? Cuando hacemos este tipo de injerto. Ahora, platiquemos de la recuperación. ¿Cuánto tiempo más o menos? Digo, hay muchas variaciones de la abdominoplastia, pero digamos, en promedio, ¿cuánto tiempo se lleva la recuperación? Sí, digamos que la que más podría tardar sería la 360, ¿no? Porque esa conlleva la parte de la espalda y entonces obviamente el tiempo de recuperación es un poquito más largo, pero en promedio en todas es de aproximadamente 2 semanas, ¿no? Tal vez lo que se prolonga, la diferencia son el uso de drenajes. Entre mayor disección, mayor tiempo del uso de los drenajes. Por ejemplo, en la abdominoplastía flor de lis, ese drenaje a lo mejor lo quitamos a la tercera o hasta el mes después de la cirugía, en las más pequeñitas como en la mini abdominoplastía o en una abdominoplastía convencional, pero con una paciente delgada, normalmente eso dura 1 o 2 semanas el drenaje. Pero en promedio, en cualquiera de estos tipos de cirugías, el tiempo de recuperación suele ser de aproximadamente 2 semanas. Oye, ¿y no es incómodo para las personas que se realizan esta cirugía el hecho de sentir esta tensión que me imagino se sentirá en el cuerpo? Sí, claro que sí, o sea, tarda un par de días en que la paciente se acostumbre. Obviamente, como tú tienes esta aplicatura del recto del corset, pues eso comprime. Luego, la estirada de la piel, pues te deja más estiradito. Y luego, todavía utilizas la faja, pues estas cosas van a restringir inclusive un poco la respiración. Hay pacientes que tienen mucha flacidez en el abdomen provocada por los embarazos y que cuando tú regresas ese abdomen a su lugar, pues obviamente estás comprimiendo los intestinos y entonces esto está haciendo un poco de restricción respiratoria al comprimir un poco el diafragma. Entonces sí hay pacientes que se quejan de me falta un poco el aire, entonces las revisamos, vemos si están saturando bien para no confundirnos con alguna otra cosa, abrimos la faja, vemos, sí es la faja, bueno, entonces tranquila, es parte del proceso. Y en unos par de días, 2, 3 días, la paciente ya se acostumbra a ese tipo de restricción respiratoria que va a tener mecánico y después es como si se acostumbra y ya no siente nada. Muy bien, oye, pues la verdad interesantísimo el tema. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información y si queremos consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? Claro, Gil, muchas gracias. Estoy en el Hospital Ángeles, consultorio 3420 y el teléfono para citas es 2214 1237 22. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, Gil, un abrazote, que sigas muy bien. Muchas gracias, gracias Gerardo. Y bueno, no se vayan porque vamos a estar platicando sobre el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es? Bueno, lo aprendemos juntos enseguida.